¿Alguna vez han sentido como si fueran un fantasma en medio de todo el mundo? ¿Como si su voz no existiera? Pues así era mi vida hasta ayer, el día en que el olor a producto de limpieza de mi rutina se mezcló con el pánico de gente muy rica y poderosa. Empecé mi turno como siempre a las 6 de la mañana en el hotel. El aire todavía estaba helado y el silencio de los pasillos lujosos solo se rompía por el ruido de las rueditas de mi carrito de limpieza. Era casi una meditación, ¿saben? Frota, por aquí, pule por allá. Y en mi cabeza repasaba conjugaciones de verbos en alemán. Soy fluida, una de las pocas cosas que mi padre me dejó de herencia, junto con una pila de libros que leía a escondidas. Nadie allí lo sabía, claro. Para todos yo era solo Lupita, la chica de la limpieza que no levantaba mucho la mirada del suelo y cuyo mundo se resumía a cloro, trapos y quitar manchas de las alfombras carísimas. Era un secreto pesado, una cualificación que no cabía en mi uniforme. Cerca de Pean, media mañana estaba terminando el pasillo del 7º piso, el que da a la suite presidencial. De repente el ascensor se abrió y una ola de gente trajeada salió de allí, hablando alto, casi corriendo. En medio de ellos, un señor mayor, de pelo blanco, muy bien vestido, pero con el rostro rojo de ira. Gesticulaba y hablaba en un alemán rápido y furioso. Entendí cada palabra. Se estaba quejando de que los documentos que envió no habían sido traducidos, que su reunión era en 2 horas y que el acuerdo de millones de dólares se iba a ir al traste por una incompetencia que nunca había visto en su vida. Me quedé helada. Me quedé parada detrás de mi carrito, como si fuera parte de la decoración. La gerente general, la señora Almeida, estaba pálida. Ella no entendía nada, claro. Y el traductor que llamaron a última hora se quedó atascado en el tráfico. El caos se instaló. Yo veía la desesperación en sus ojos, intentando calmar al hombre con sonrisas y gestos, lo que solo lo irritaba más. Él gritó algo como, «Es que nadie competente trabaja en este lugar». Y yo allí, al lado, sintiendo el peso de cada palabra. Mi primer instinto fue encogerme, dar la espalda y continuar con mi trabajo. ¿Quién era yo para meterme? La de la limpieza. Imaginen la escena. Yo, con mi uniforme manchado de lejía, entrometiéndome en la conversación de un millonario alemán. Me despedirían en el acto, como mínimo. Mis manos sudaban en el mango del trapeador. Mi corazón parecía latir descontroladamente, dentro de mi pecho. El alemán, que después supe que se llamaba Herr Schmidt, agarró su maletín con fuerza, dijo algo como inaceptable y dio media vuelta, marchando hacia el ascensor. Fue en ese instante que todo cambió dentro de mí. Vi el pánico real en el rostro de la señora Almeida. Ya no se trataba del hotel ni del dinero. Se trataba de su desesperación, de la humillación que estaba sintiendo. Y por un segundo me vi en ella. Conocía ese sentimiento de fracaso, de no ser suficiente. Una vocecita en mi cabeza gritó, «Lupita, quédate quieta, no es tu problema». Pero otra voz, una que no oía desde hacía años, susurró, «¿Y si lo es?». Fue esa segunda voz la que me movió. Sin ni siquiera pensarlo bien, con la boca seca, di un paso al frente. El ruido de mi zapato de goma en el mármol pulido sonó como un trueno. Todo mi cuerpo temblaba. Me aclaré la garganta y las palabras salieron medio ahogadas, pero salieron. En alemán. Dije algo simple. «Señor, quizás yo pueda ayudar. Hablo alemán». El silencio que siguió fue lo más ruidoso que he escuchado. Herr Schmidt me midió de arriba a abajo. Su mirada era afilada, como si pudiera ver a través de mi uniforme y percibir todos mis años de estudio y las noches en vela leyendo a Goethe. Levantó una ceja escéptico. «¿Usted?», dijo en alemán la voz grave y llena de duda. «¿La chica de la limpieza? ¿Y dónde, por favor, habría aprendido mi lengua? ¿En la escuela de limpieza?». La pregunta estaba cargada de sarcasmo, una prueba. Sentí que mi cara ardía. La señora Almeida dio un paso, probablemente para mandarme de vuelta a mi lugar, pero la mirada de Herr Schmidt la congeló. Respiré hondo, el olor a cloro todavía en mi ropa, y respondí en el alemán más pulcro que pude, el alemán de los libros de mi padre. Lo aprendí de mi padre, señor. Él era profesor, y le aseguro que mi fluidez es más que suficiente para entender que su problema es con la cláusula 3B del contrato de logística. El cambio en su rostro fue instantáneo. La burla desapareció, reemplazada por un shock genuino y luego por un brillo de interés. Miró los papeles en su mano y después de vuelta hacia mí. Por primera vez en ese día parecía haber encontrado a alguien que hablaba su idioma, y no me refiero solo al alemán. Ignoró por completo a la señora Almeida y a los otros ejecutivos y dio 2 pasos en mi dirección, extendiéndome el maletín de cuero. «Entonces explíqueme, ¿cuál es su interpretación de este desastre?», preguntó ahora en un tono de negocios, directo. De repente, ya no era la chica de la limpieza. Era la única persona en ese pasillo que le importaba. El peso de ese maletín de cuero en mi mano era surreal. Tragué saliva mirando el maletín y luego a la señora Almeida, que parecía a punto de explotar. Por un segundo quise devolverle el maletín y decir, «Disculpe, fue un error», y correr a la seguridad de mi carrito de limpieza. Pero la mirada de Herr Schmidt era exigente. No estaba pidiendo, estaba esperando. Hizo un gesto con la cabeza hacia la suite presidencial de donde había salido. «Vamos»,
Usted y usted, dijo, señalándome a mí y luego a la señora Almeida como si fuera una asistente. El resto esperen aquí fuera. Fue una orden. Yo, Lupita, la de la limpieza, fui conducida al interior de la suite más cara del hotel, dejando atrás mi carrito y un pasillo lleno de ejecutivos boquiabiertos. Entrar en esa habitación como una invitada, o lo que sea que yo era en ese momento, fue una de las cosas más extrañas que me han pasado. Ya había limpiado esa suite decenas de veces. Conocía cada rincón, cada tipo de mármol. Pero ahora estaba sentada en un sillón de terciopelo que yo misma había aspirado más temprano, con los documentos abiertos en mi regazo. El olor de la habitación no era de producto de limpieza, era de cuero, perfume caro y café. La señora Almeida se quedó de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, el rostro una máscara de furia controlada. La ignoré, centrándome en los papeles. Empecé a explicarle a Herr Schmidt en alemán lo que yo creía que era el error. No era una traducción, sino un error de interpretación cultural en la forma en que se plantearon los plazos. Y mientras hablaba, sentía una parte de mí que había estado dormida durante mucho tiempo, despertar. Ni siquiera sé cuánto tiempo pasó. Me sumergí en esos papeles de una manera que no hacía desde la universidad. Mi mente, que durante años solo se preocupó por calcular la dilución de desinfectante, ahora estaba trabajando a toda máquina, conectando cláusulas, encontrando lagunas, formulando argumentos. Herr Schmidt me escuchaba con una atención que nadie nunca me había prestado en la vida. Hacía preguntas difíciles, y yo respondía. Ya no estaba solo traduciendo, estaba negociando, explicándole las sutilezas de nuestra cultura de negocios, algo que un traductor común quizás no sabría hacer. Por primera vez en años no me sentía una fraude, me sentía competente. Con cada frase que formulaba, con cada sentimiento de cabeza que él me daba, era como si una capa de polvo y resignación estuviera siendo soplada de encima de mí. Fue entonces cuando la señora Almeida decidió intervenir. No aguantó quedarse fuera. Con una voz falsamente dulce, se acercó y dijo en portugués, o español dependiendo do idioma do vídeo: agradezco tu ayuda, Lupita, pero nuestro equipo ya lo está resolviendo. Puedes volver a tus tareas. Era un despido disfrazado de orden, un intento de ponerme de nuevo en mi caja. Me helé. Se me fue el aliento. Ya está. Se acabó. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en levantarme, Herr Schmidt levantó la mano, sin siquiera mirarla, un gesto que la silenció en el acto. Se volvió hacia mí y dijo en alemán: ignórela. Usted y yo tenemos un acuerdo que salvar. Ahora, sobre el cronograma de entrega, fue como si hubiera construido un muro entre la señora Almeida y yo. En ese momento mi jefa se convirtió en apenas un ruido de fondo. La humillación en su rostro fue visible, pero no sentí placer, sentí miedo. Su protección era temporal y la ira de ella sería permanente. Con la señora Almeida neutralizada en un rincón de la sala, la presión cambió. Ya no se trataba de probar que podía estar allí, sino de resolver el problema de verdad. Herr Schmidt era incisivo, directo. Me pedía que redactara correos electrónicos, que reestructurara frases, que garantizara que el tono fuera firme, pero no agresivo. Me encontré usando un vocabulario que creí que se había oxidado, términos técnicos de logística y finanzas que aprendí en los libros de mi padre. Estábamos los dos, el millonario alemán y la limpiadora mexicana, inclinados sobre la mesita de centro de caoba, trabajando como un equipo. Él confiaba en mi juicio. Con cada sugerencia mía que él aceptaba con un "ja gut", sí bien, sentía mi pecho llenarse de un orgullo que era casi doloroso, de tan desacostumbrada que estaba. Estábamos efectivamente salvando el acuerdo, frase por frase. Cuando finalmente teníamos un borrador de solución, un camino para presentar al equipo mexicano, la puerta de la suite se abrió. Uno de los asistentes de la señora Almeida entró, acompañado de un hombre que yo conocía demasiado bien. Mi estómago se desplomó hasta el suelo. Era Ricardo. Habíamos ido juntos a la universidad, él siempre supo de mi potencial y también fue la primera persona en decirme que estaba soñando demasiado alto cuando mi padre murió y tuve que dejarlo todo. Ahora era un ejecutivo, junior en la empresa que estaba negociando con Herr Schmidt. Me vio, allí, sentada en el sillón, y se detuvo. Su rostro pasó por la confusión, el shock y finalmente una sonrisita de burla. «Lupita, ¿qué demonios estás haciendo aquí? ¿Hubo algún problema con la limpieza?», preguntó lo suficientemente alto para que todo el mundo oyera. El mundo pareció ponerse en cámara lenta. La sonrisa de escarnio de Ricardo, la mirada triunfante de la señora Almeida, que finalmente veía su oportunidad de ponerme en mi lugar, y la mirada confusa de Herr Schmidt, que se giró hacia mí esperando una explicación. Sentí que la sangre huía de mi rostro. Esa habitación, que momentos antes era un refugio de competencia, de repente se convirtió en una trampa. La presencia de Ricardo traía de vuelta todas mis inseguridades, todas las voces que me decían que yo no pertenecía a ese lugar. Él era el fantasma de mi pasado, la personificación de mi fracaso. «Ella es nuestra empleada de la limpieza», dijo la señora Almeida con una satisfacción mal disimulada, respondiendo a la pregunta no formulada de Herr Schmidt.
Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y humillantes. Ricardo se cruzó de brazos, divirtiéndose con la escena. Él representaba todo lo que yo había dejado atrás: la ambición, el mundo corporativo, la vida que podría haber tenido. Que me mirara de esa manera, con pena y un poco de desprecio, era como recibir un puñetazo en el estómago. Me encogí en el sillón sintiendo la tela, cara bajo mis dedos, y por primera vez sintiéndome sucia, como si mi uniforme estuviera contaminando el lujo a mi alrededor. Quería desaparecer. Quería que el suelo se abriera y me tragara. Todas las palabras en alemán, toda la confianza que había construido en esa última hora, todo eso empezó a desmoronarse como un castillo de arena. Era la limpiadora de nuevo. Solo eso. Fue la reacción de Herr Schmidt lo que me salvó. Miró a la señora Almeida, luego a Ricardo y de vuelta a mí, con una expresión que no era de lástima, sino de impaciencia. Parecía un cirujano en medio de una operación complicada, y ellos eran moscas zumbando en la sala. En un alemán bajo y cortante me preguntó, ignorando por completo a los otros dos: «Señorita Hernández, ¿su historial profesional tiene alguna relevancia para la traducción incorrecta de la cláusula 3B?» La pregunta fue como un balde de agua fría. No le importaba a Ricardo, ni la señora Almeida, ni mi uniforme. Solo le importaba el problema. Me vino, llamó señorita Hernández, no limpiadora o la chica de la limpieza. Me dio una identidad más allá de mi trabajo. Esa pregunta me dio la fuerza que necesitaba. Respiré hondo, sintiendo el aire llenar mis pulmones de nuevo. Levanté la cabeza no de forma desafiante, sino de forma objetiva. Miré directamente a los ojos de Herr Schmidt, creando una burbuja a nuestro alrededor que dejaba a los demás fuera. «No, señor. Ninguna relevancia», respondí en alemán. Mi voz firme, sin temblar. «Mi puesto actual paga mis cuentas. Mi conocimiento resuelve su problema. Como le estaba diciendo, el mejor enfoque para el cronograma de entrega sería proponer una revisión quincenal. Simplemente continué desde donde me había quedado. No les di el placer de una pelea. No gasté mi energía en la humillación. Volví al trabajo. La cara de shock de Ricardo y de la señora Almeida no tuvo precio. Esperaban lágrimas, una disculpa. Yo les di competencia. A partir de ese momento fue como si Ricardo y la señora Almeida se hubieran convertido en muebles en la habitación. Se quedaron allí, en silencio, observando. La sonrisita de Ricardo se desvaneció y se transformó en un ceño fruncido. La señora Almeida, por su parte, parecía haberse encogido. Eran la audiencia de una obra que no entendían completamente, escuchando una discusión en alemán que definía el destino de un negocio millonario, conducida por la mujer que limpiaba los baños. Continué el trabajo explicando los puntos a Herr Schmidt y, cuando era necesario, traduciendo el resumen para Ricardo, que ahora estaba obligado a escucharme, a recibir la información de mí. Cada palabra que decía era una pequeña victoria, una afirmación de que estaba exactamente donde debía estar. No por suerte, sino por capacidad. Finalizamos la estrategia. Herr Schmidt cogió su móvil, hizo una llamada rápida a su equipo en Alemania, dictando las nuevas directrices. Colgó y me miró con aire de satisfacción. «Excelente, señorita Hernández. Usted no solo ha traducido, ha resuelto». Hizo una pausa y lo que dijo a continuación casi me hizo caer del sillón. «Mi empresa necesita gente que resuelva problemas, no que solo los señale. Estamos abriendo una nueva sede en Ciudad de México para coordinar nuestras operaciones en América Latina. El puesto de gerente de proyectos está vacante». Me miró fijamente, sus ojos azules muy serios. «Quiero que considere esa vacante. Esto no es una invitación a una entrevista. Es una oferta de empleo. Mi oficina le enviará los detalles, pero la posición es suya si la quiere». Me quedé completamente sin aire. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Gerente de proyectos. Suya si la quiere, pero no tenían sentido. Parecía que estaba hablando un idioma que ni siquiera yo, con mi alemán fluido, podía descifrar. Miré mis manos que todavía tenían la marca del mango del trapeador. Miré mi uniforme con el olor a lejía. Gerente de proyectos. La distancia entre mi realidad y esa palabra era la de un océano. Entero. Parpadeé, esperando que la escena cambiara, que despertara en mi pequeño cuarto antes de que el despertador sonara para otro día de limpieza. Pero no, él seguía allí, mirándome, esperando una respuesta. El silencio en la sala era denso, pesado. Hasta Ricardo estaba con la boca abierta sin el menor rastro de burla en su rostro. Una emoción que ni siquiera sé nombrar subió por mi garganta. No era solo alegría. Era un alivio tan profundo, tan abrumador que dolía. Era la validación de Biesintos. Cada noche que pasé estudiando en lugar de salir, de cada libro que mi padre me hizo leer, de cada sacrificio que hice. Sentí mis ojos arder y una única lágrima caliente rodó por mi mejilla. Una lágrima que cargaba años de frustración y esperanza silenciosa. No podía formular una frase completa. Todo lo que pude hacer fue asentir con la cabeza. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. Pero él entendió. Vio mi respuesta incluso antes de que pudiera decirla. En ese instante el peso de ser invisible, de ser subestimada, simplemente se desvaneció. Ya no era la limpiadora que hablaba alemán. Era Lupita Hernández. Y por primera vez, eso era suficiente.
Herr Schmidt se levantó, ajustándose el saco, lo que señaló que la reunión había terminado. Mi asistente se pondrá en contacto con usted el lunes con los detalles del contrato, señorita Hernández. Esté preparada. Luego se giró hacia Ricardo y la señora Almeida, que todavía parecían estatuas. Gracias por su hospitalidad, dijo, con tizos, una fina ironía que solo él y yo entendimos. Salió de la suite sin mirar atrás, dejándonos a los tres en un silencio incómodo. Ricardo fue el primero en moverse. No podía mirarme a los ojos. Pasó a mi lado murmurando algo que sonó como felicidades, pero la palabra salió amarga, llena de envidia. La señora Almeida solo me lanzó una mirada helada, una mirada que prometía que si la oferta por algún milagro no salía bien, mi vida allí sería un infierno. Pero su mirada ya no me afectó. Era como si estuviera gritando a través de un cristal muy grueso. Cuando los dos salieron, me quedé sola por un instante en la suite presidencial. El silencio era total. Caminé lentamente hasta la puerta y salí al pasillo. Y allí estaba mi fiel compañero, el carrito de limpieza. Miré los trapos de colores, los pulverizadores, la bolsa de basura colgada a un lado. Durante años, ese carrito fue mi identidad, mi escudo y mi prisión. Me mantuvo humilde, me mantuvo con los pies en la tierra, literalmente. Pero ahora, al mirarlo, no sentí vergüenza ni rabia. Sentí una especie de gratitud. Fue el capullo que me protegió hasta que estuve lista. Con un suspiro, agarré el asa de plástico y lo empujé por el pasillo, el familiar ruido de las rueditas resonando. Era la última vez que haría ese camino. Llevé el carrito al almacén de materiales, guardé cada producto en su debido lugar. Hice todo en modo automático, pero con una precisión y un cuidado que no solía tener. Era un ritual de despedida. Cuando terminé, fui al vestuario femenino. El ruido de mis compañeras de trabajo, riendo y quejándose del día, me envolvió. Hablaban de un huésped que derramó vino en la alfombra, de la propina que otra recibió. Me quedé en silencio, quitándome el uniforme. Cada botón que abría era una liberación. Doblé la prenda con cuidado y la puse dentro de mi casillero. Al cerrar la puerta de metal, el clic sonó definitivo, como el punto final en un capítulo muy largo de mi vida. Cogí mi bolso y salí de allí sin despedirme de nadie. ¿Cómo podría explicar lo que había sucedido? Nadie me creería. El camino a casa fue surreal. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de la ciudad con colores cálidos, y yo me sentía como si estuviera flotando. Dentro del autobús lleno de gente, con el ruido del tráfico y de las conversaciones alrededor, mi mente estaba en completo silencio. Repasaba el día en flashes, el rostro furioso de Herr Schmidt, mi voz saliendo en alemán, la humillación en la mirada de Ricardo, la oferta de empleo. Parecía una película que había visto, no vivido. Apoyé la cabeza en la ventana fría del autobús y vi mi propio reflejo superpuesto a las luces de la ciudad que pasaban. Vi a la Lupita cansada de siempre, pero había algo diferente en mis ojos. Un brillo, una fuerza que no estaba allí cuando salí de casa por la mañana. El miedo al futuro era inmenso, un nudo en el estómago, pero por primera vez venía acompañado de una sensación aún mayor, la de esperanza. Cuando abrí la puerta de mi pequeño apartamento, el olor familiar de casa me acogió. Todo estaba exactamente como lo había dejado por la mañana. Los platos del desayuno secándose en el escurridor, la pila de libros en la mesita de la esquina. Caminé hasta la estantería y pasé los dedos por el lomo de un libro de tapa dura, un ejemplar antiguo de poemas de Rilke que era de mi padre. Miré la foto de él que estaba al lado, un hombre sonriente con gafas gruesas. Sentí unas ganas inmensas de contárselo todo. Decirle, papá, no te lo vas a creer. Todo ese alemán que me hiciste aprender, valió la pena. Lo usé hoy, y me escucharon. Era como si una conversación que quedó pendiente durante años estuviera finalmente completándose. Me senté en la silla de mi cocina, la misma silla donde tantas noches cené, exhausta, preguntándome si la vida sería siempre así. Y fue allí, en el silencio de mi hogar, donde realmente caí en la cuenta. El mayor cambio del día no fue la oferta de empleo, por increíble que fuera. El gran giro ocurrió en el pasillo del 7º piso, en el instante exacto en que decidí que mi voz merecía ser escuchada, aunque temblara. Ocurrió de nuevo en la suite, cuando elegí la competencia en lugar de la humillación. Dejé de esperar que otros me dieran valor y empecé a exigirlo, no con gritos, sino con acciones. El empleo fue solo el resultado, la consecuencia de que yo, finalmente, hubiera asumido mi lugar. No sé qué va a pasar el lunes. Quizás el miedo me paralice. Quizás piense que no soy lo suficientemente buena para ser gerente de nada. El síndrome de la impostora, que fue mi compañera durante tanto tiempo, seguramente llamará a mi puerta. Pero hoy sé que tengo una nueva herramienta para lidiar con ella. Sé que mi capacidad es real, la vi en acción. La sentí en mi voz, en la claridad de mi pensamiento. El mundo no me regaló nada. Simplemente me presentó un problema que por casualidad yo era la única persona en el lugar correcto y en el momento adecuado capaz de resolver. Y no retrocedí. La diferencia es que esta vez no voy a dejar que el miedo gane.
Estoy escribiendo todo esto aquí para ustedes, en este foro, porque hasta ayer yo era una lectora silenciosa. Leía las historias de superación y pensaba, qué bien por ellos, pero eso nunca me pasaría a mí. Me sentía atrapada, definida por mi uniforme, por mi salario, por mi rutina. Hoy descubrí que nuestras mayores cadenas son las que nosotros mismos nos ponemos en las muñecas. Y las llaves para liberarnos no están en el bolsillo de otra persona. Están escondidas dentro de nosotros, disfrazadas de aficiones olvidadas, de diplomas polvorientos o de un idioma extranjero que solo practicamos en nuestra cabeza. Están allí, esperando el día en que tengamos el coraje de usarlas. El día de mañana todavía es una incógnita. Todavía soy la Lupita que vive en el mismo apartamento, que tomará el mismo autobús. Pero algo fundamental dentro de mí se ha realineado. La vida no es un guión de película, en el que una hada madrina aparece y lo resuelve todo. La vida se trata de estar preparado para cuando la puerta se abre una rendija. La oportunidad, el caos con Herr Schmidt, no fue mi salvación. Fue solo una prueba, un examen sorpresa para el que he estado estudiando toda la vida sin saberlo. La verdadera salvación fue mi decisión de levantar la mano y decir, yo sé la respuesta. La suerte no fue encontrar al millonario, fue haberme encontrado a mí misma. Así que mi consejo para quien esté leyendo esto y se sienta invisible como yo me sentía, es este. Cuiden sus herramientas secretas. Riega esa planta que es tu conocimiento, aunque pienses que nunca dará flor. Porque un día, el más inesperado de los días, en medio de tu trabajo más banal, puede surgir una tormenta. Y descubrirás que tu herramienta secreta no era solo una herramienta. Era un ancla, era un motor, era tu propia voz, esperando el silencio adecuado para finalmente poder resonar. No sé qué me depara el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, tengo muchas ganas de estar allí para descubrirlo. Increíble el punto de inflexión en la vida de Lupita, ¿verdad? Si su historia te inspiró, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Qué talento tuyo la gente no conoce? Deja tu like para fortalecer el canal, suscríbete para no perderte los próximos videos y compártelo con un amigo que necesite una dosis de motivación. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo video.